Eh, como le decía, la intención es pues poder finalizar de buena manera el semestre y estamos en esa lucha, en ese logro por hacer las cosas bien. Que al final usted pudo entregar bien la actividad, no tuvo problemas. Sí, profe, yo la envié el jueves porque yo no sabía que usted había cambiado de fecha y yo la entregué el jueves. Sí, lo que pasa es que yo he sido un poquito, digamos, flexible, bastante flexible porque he estado cada vez me meto a la plataforma, hago los cambios. Eso genera que uno esté en constante trabajo. ¿En qué sentido? En que se les da la oportunidad y entonces, bueno, de mi parte no queda nada más que darles esa oportunidad y esperar que los demás la hayan aprovechado, porque pues yo sé que usted siempre está interesada y está trabajando, ¿verdad? En todas sus actividades y sus cosas. Pero hay otras personas que pues no es lo mismo. Sí, No profe. podemos decir que sea igual y bueno, cada quien con sus formas de ser, pero pues hay una responsabilidad, ¿verdad? Ok, profe, sí. De cada quien, digámoslo así. Ajá, ahora sí vamos a tomar el capture, ¿verdad? Y vamos a guardar. Sí, tuve que salirme en la otra reunión como 3 veces y volver a conectarme. Era impresionante. No podía. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya estamos aquí, ya eso pasó. Lo importante es que ya está convirtiéndose en la grabación y podemos seguir aquí con lo que queremos dejar de información. Oh, ok, Ahorita vas profe. a ver, me acordé de ti porque allí coloqué el ejemplo de lo de las burbujas, ¿no? De la burbuja especulativa y ahí está en la gráfica. Ya vamos a hablar un poquito Oh, de eso y de cómo hacer un esquema un poquito más resumido de todos esos. Estamos hablando de que estamos trabajando con retomando el primer recurso, ¿ok? ok, profe. Ok. Bueno. Decía yo, ¿verdad?, que esta agenda de trabajo incluye, como siempre, en la introducción, los aportes que han realizado muchísimas personas a las teorías administrativas, digámoslo así. Vamos a hablar de algunas condiciones que se van dando dentro de estos aportes y que hacen que surjan otras nuevas teorías. Posterior a ello, vamos a ver qué hallazgos se han encontrado, es decir, qué cosas se han visto en líneas generales con respecto a los comportamientos económicos. Luego vamos a hacer una definición de lo que es un sistema complejo adaptativo y todo esto sobre la base de el estudio de una organización. También vamos a hacer una comparación entre la teoría, el enfoque clásico de administrativo y la teoría del caos. Y por último, vamos a hablar de cómo todas estas cuestiones que tienen que ver con modelos, con ecuaciones matemáticas, como te decía en el primer encuentro, en la primera reunión, son o han sido aplicadas por ustedes en algunas asignaturas. Son ejemplos que he planteado. Te pregunto, ¿tú ya viste física? Sí, profe. Ah, perfecto. ¿Viste la uno y la 2, no? ¿Cómo? No, la uno. Estoy en la 2. Ah, bueno, exactamente. Es probable que usted, una de las ecuaciones que yo utilice, ¿verdad? Para dar un ejemplo, pues usted ya la haya trabajado. Bueno, entonces, en la introducción al tema, como decía, es que nosotros estamos en la unidad 4 y estamos haciendo el estudio de qué?
de las organizaciones desde el punto de vista de las teorías generales de sistemas. Entonces, por ende y por tanto, empezamos a hacer una caracterización de las organizaciones como sistemas que pueden ser cerrados, en el tiempo han sido sistemas cerrados, sistemas abiertos, sistemas sociales, sistemas sociotecnológicos, entre otras cosas. También sistemas complejos, no lineales, lineales y no lineales. Todo este compendio de información ha sido, pues, ha ido siendo estudiado por diferentes personas. Aquí tenemos algunos representantes que forman parte de, digamos, de, voy a pasar esto para acá. Esperemos no genere problemitas. Ajá. Estos representantes nosotros ya los habíamos visto en la clase anterior, algunos de ellos, ¿verdad? Aquí está un poquito más resumido. Tanto lo más importante es que manejes qué cosa. Algunos nombres, ¿verdad? Por eso lo coloqué por separado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las aportaciones en cuanto a teoría económica vienen desde el punto de vista clásico, desde la dinámica de capital, burbujas especulativas, comprensión dinámica económica con una visión no lineal, volatilidad de los mercados económicos y financieros, modelos econométricos y no lineales, y metodologías específicas y propias donde se trabaja con modelos estocásticos, en la cual la intención es determinar mediante una serie económica que se refiere como historial de la empresa, ¿verdad? El historial de la empresa, los históricos que maneje una empresa, y eso me va a permitir decir de su comportamiento en cuanto a cómo puedo definir ecuaciones que pudieran ser no lineales o caóticas. Eso que yo te estoy hablando, ¿con qué tiene que ver? Por ejemplo, si nosotros planteamos una función costo, esa función costo puede tener la forma de una función exponencial, pero también pudiera ser una función que tenga forma de polinomio. ¿Bien? Ok, Ajá. Entonces, no es que te vas a asustar que yo estoy mete y mete, no, sino que es la realidad. Todas estas cosas que se han venido dando son para poder hablar de los modelos económicos que rigen a algunas empresas y de cómo, ¿verdad? La intención es que no, como que no creamos que el comportamiento de una empresa ante ciertas circunstancias siempre tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque eso depende del momento, del lugar, del país, de la economía del país como tal. Ejemplo, remontémonos a la historia con Venezuela. La etapa caótica, totalmente caótica de Venezuela, ¿en qué años tú puedes recordarla? 2018, 2017, Yo no lo por ahí. olvido porque para esa fecha nació mi nieta y tuve experiencias fuertes, fuertes que tienen que ver con, por las mismas cuestiones económicas, no había medicamentos, eh, Pañales, eh, pañales, bueno, estábamos en en un fin. caos total, alimentación muy, vivimos una época muy fuerte. De verdad que nunca los voy a poder olvidar porque ella nació justo en esa etapa, en ese tiempo, para diciembre del año 2017, y a mí me tocó vivir cuestiones fuertes porque pues en ese momento mi hijo no estaba acá. No es que estoy hablando de mi vida privada, estoy dando un ejemplo con las vivencias que hemos tenido en Venezuela para poder entender un poco mejor la clase. ¿Ok? Ok, Muy bien. Ajá, entonces, si te das cuenta, esas aportaciones en esos diferentes enfoques, pues tienen sus respectivos nombres. Aquí puedes ver que se repiten. ¿Por qué? Porque como están cerca en el tiempo, pues sencillamente esto fluctúa entre los años, la década de los 80, 90, hasta el año 2000. Las diferentes aportaciones de la teoría económica, si lo puedes ver en líneas generales como para hacerte un resumen. Y que yo tomé algunas de estos aportes para poder conversar y entender un poquito mejor esos avances que han habido. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta. no,
Yo creo que esa vez te expliqué un poquito, pero vamos a ver acá. Aquí tenemos como tal el concepto de burbuja económica. Y sencillamente, pues esa burbuja económica es también llamada especulativa de mercado o financiera, en donde pues el precio de un producto específico va en alza total y completa. ¿Ok? Podemos ver claramente que eso va a afectar la economía de cualquier comunidad, digámoslo así, o de cualquier región, ¿verdad? Podemos notar que básicamente tengo, ¿cuántas fases ves tú allí? Veo fase invisible. Exacto, esas son las fases, las de abajo, ¿verdad? Ujú. Y en esta parte azul que está marcada, sencillamente vamos a ver como que los actores, desde qué punto de vista, como que los recursos. Esto tiene que ver con recursos económicos, esto tiene que ver con la parte empresarial, ¿verdad? Y obviamente, por acá, en la línea punteada, vamos viendo, aquí dice despegue, es decir, cuando hay una línea aquí que está muy clara, pero se empieza a ver cómo el producto va paulatinamente en aumento, hasta que deciden, ¿verdad? Tomar conciencia quiere decir, como ellos es que quienes están creando esta burbuja especulativa son los mismos comerciantes, ¿verdad? El mismo mercado, ¿sí? Y Ok, puedo tener diferentes tipos de inversores. Entonces, aquí me va diciendo cómo es que va avanzando y qué cosas van pasando. Entonces, lo que te quiero decir es que la línea esta punteada me está indicando cómo va aumentando el producto. Cuando me habla de trampa para bajistas, sencillamente es que en el mercado se tienden algunas empresas a monopolizar. Entonces empiezan a comprarle a otros el producto, ¿sabes? Y luego, pues sencillamente lo almacenan y lo venden muchísimo más alto al precio que inicialmente correspondía. Entonces, allí los pequeños inversores ven como una manera de emprendimiento, de que ellos pueden empezar también a ganar como lo están haciendo estos señores. Y pues allí, claro, juega un papel fundamental la avaricia de todos estos comerciantes, porque ellos lo que quieren es ganar, ganar a como de lugar, sin importar qué está pasando con los consumidores y qué está pasando con la economía del país como tal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí dice trampa para bajistas y trampa para alcistas. Sencillamente ya va a llegar un momento en que se presenta una fase de liquidación. ¿Por qué? Porque ya las personas como que son conscientes de lo que está pasando y empiezan a buscar productos sustitutivos. Supongamos si fuera el precio que lo vimos, hace tiempo vimos un precio, un aumento del azúcar, no sé si lo recuerdas, o también ha habido el de los huevos, el de huevos, el de azúcar, el de harina. sí, claro. Bueno, entonces, pues sencillamente empiezan a, digamos, a negarse a comprar ese producto, a crear esos productos, la compra de productos sustitutivos, ¿verdad? Y eso hace que de por sí pues bajen las compras y por lo tanto esas personas que han especulado pues van a tener miedo a que pierdan ese capital que habían invertido de manera rápida con la intención de ellos hacerse, bueno, pues millonarios y multimillonarios. Y llega el momento de esa desesperación de esas personas que venden y empiezan a liquidar el producto y como se ve por debajo de su valor inicial. Si te das cuenta, y me voy a esta línea, porque esto es el valor del producto. Empezamos en este valor aquí, ¿verdad? No sé si estás viendo que estoy señalando con el ratón. Sí, sí, profe. Ok, en este valor aquí, si te das cuenta en la fase de liquidación, lo tienen que liquidar por debajo del valor, muchas veces. No sé si recuerdas también que hubo redadas o visitas a ciertas
centros comerciales. Yo recuerdo las colas que se hicieron allí en el de Rodeo Plaza, aquí en Mérida, no sé allá si ocurrió en ese momento determinado allá, ¿no? En San Cristóbal, en donde vino eso fue por parte del Estado y tuvieron que hacer un remate de ciertos y determinados productos al precio de gallina flaca. Y tú veías la cantidad de personas comprando televisores electrodomésticos más que todo. Eso ocurrió aquí en Mérida. No sé si allá haya habido ese fenómeno en algún lugar. Sí, sí, aquí también. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esto? Entonces, estas fases de la burbuja especulativa, como te dije, son básicamente esas cuatro. Y, por ejemplo, si yo hablo de los actores en la toma entre la fase 2 y 3, que es la toma de conciencia y la manía, pues tenemos como inversores institucionales y pequeños inversores. Y en la primera, en la inicial, pues yo tengo que buscar, como dicen vulgarmente, los churupos. Los economistas, los empresarios tienen que buscar la platica porque quieren especular, quiere decir que quieren comprar en masa una cantidad de producto determinado para tenerlo almacenado. Entonces, tienen que tener dinero. Bien, Bien, estos son entonces los actores que son capital y en este caso empresas. ¿Ok? ok, profe, entonces en la parte de abajo hay cuatro fases, ¿sí? Que es fase invisible, toma de conciencia, manía y fase liquidación. Sí, y esto que está aquí es como lo que va a ir pasando. ¿Ok? Fíjate que aquí hablan de los medios de comunicación porque lógicamente se habla del alza del producto inmediatamente, que no se consigue, bla, 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 ¿ok? Y pues cuando habla de entusiasmo y avaricia es porque estos pequeños inversores se meten en la pelea, digámoslo así, a querer hacer lo mismo que los grandes inversionistas, ¿sí? Y quieren también crear esa especulación y resulta que al final uno absorbe al otro, es decir, el grande absorbe al pequeño porque el pequeño no puede porque en general tienden a comprarle más al grande, tiene mayor capacidad adquisitiva de ofrecer muchas, no solamente sus productos, sino otros. Y aquí, como te dije, no está presente, pero sí te lo dije en palabras que por aquí tenemos una vuelta a la normalidad y eso ocurre pues cuando la persona se niega a comprar el producto, busca un producto sustitutivo o sencillamente no consume, como nos pasó a nosotros que nosotros ni azúcar ni harina y nos pusimos súper delgados, súper delgados. No sé si lo recuerdas. No, y harina pan y tocaba hacer, la gente hacía la masa, Con maíz, ¿no? ajá, Pero algunas veces y empezó a aumentar el país, perdón, el maíz y los huevos también fueron aumentando. Total que hemos vivido de todo un poquito por acá. Eh, Veamos entonces qué es lo que pasa con las condiciones en estos estudios que se han realizado. Que sencillamente, digamos que las teorías clásicas, digámoslo así, eh, no han sido no han permitido que se alcance como el equilibrio estable a nivel económico y que hay largas series contemporáneas a las que poder someter a los análisis apuntados por las teorías de la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que esas series temporales es como las variaciones en el tiempo. Si estamos haciendo el estudio de una empresa en particular, eso me va a dar un conjunto de datos y yo puedo tomar esos datos para a través de índices económicos ver qué es lo que está pasando y los estudios los realizan ya no sobre la base de los equilibrios estables económicos sino sobre las teorías de la complejidad. Aquí tenemos un ejemplo de la ley de Minsky. El señor se llama Minsky, el apellido él es Minsky, se habla del momento Minsky y esto ocurre a nivel de financiamiento. Tenemos varias etapas, voy a agrandar un poquito para que lo puedas ver. Aquí tenemos, muy importante, eh, si te das cuenta que este es el crédito, esto ocurre cuando la empresa no necesita el producto
Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo estamos tomando a nivel de, digamos, de una empresa o en un momento determinado de un país, pudiera ser. ¿Sí? Pero Ok, básicamente se toma en referencia, ¿por qué? Porque es el que me permite medir índices, como te decía. Entonces, aquí vemos cómo hay diferentes fases para los financiamientos o para el crédito. ¿Por qué? Porque hay financiamientos que sencillamente están, digamos, en equilibrio con el Producto Interno Bruto, porque se puede cubrir tanto el capital como los intereses. Pero hay otros tipos de financiamientos que son los llamados especulativos. Se habla de especulativos, te vamos a poner un ejemplo. Si a mí una persona me presta interés de 15% y me lo presta en no la moneda nacional, eso es especulación. Pero puede ser que yo lo necesite para una cuestión de salud y por ende y por tanto accedo a ello. Estamos hablando a nivel personal, pero esto también puede presentarse dentro de la parte económica para una empresa. ¿Ok? Entonces, la persona solamente puede cubrir, ¿qué cosa cubre? Pues los intereses, pero el pago del capital. Y entonces allí se crea el hecho de que empiece a acumulársele, digamos, paga los intereses, pero no sale nunca de la deuda. Es como un ciclo. ¿Me explico? Eternamente queda allí a menos que otra persona le haga el favor de prestarle el dinero para poder terminar de salir de la parte del capital. Pero esa persona, bueno, yo tuve una experiencia y es verdad, fue a nivel de salud y yo logré salir adelante, pero porque no hacía una sola cosa, sino muchas, para poder y iba pagando ese capital por partes, pero fue muy duro, muy duro, muy duro. De verdad que sí te lo digo. A nivel personal, ¿no? Lo viví. Lo puedo decir porque lo viví. Y en la parte que vemos acá, hay otro tipo de financiamiento que es el que llamamos Ponzi. Entonces, ojo con esto. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que muchas empresas se someten a financiamientos, a créditos, ¿verdad? El de cobertura es cuando tú cubres capital e intereses. El especulativo es cuando puedes pagar solamente los intereses, más no cubres el capital. Ya cuando hablamos de financiamiento Ponzi, es cuando se asumen activos mayores a pasivos. ¿Cómo es esto que estamos hablando? Que es como que tú dices que tengo más deudas que capital, digámoslo así. ¿Ok? ok, profe. Y el momento llamado Minsky, que fue el de este señor, es donde hay un colapso total de la empresa porque hay deudas impagables. Entonces, ¿a qué se refiere el momento Minsky? A que dentro de un crédito, ¿verdad? Asumido por una empresa, sencillamente colapsan sus activos. Sus activos son el mobiliario, la infraestructura que tenga una empresa, ¿verdad? Los equipos, ¿sí? Entonces, sí, porque recuerde que cuando nosotros estamos hablando de créditos puede haber embargos, ¿sí? Embargos que Sí, sufre una empresa. Muy bien. Bueno, ustedes que tienen empresa han de saber, porque supongo que en algún momento soliciten algún crédito a una empresa, a una, perdón, a una entidad bancaria. ¿Alguna pregunta con esto? no, profe. Este es muy importante también para que lo tome en consideración, ¿no? Para la Ok. segunda actividad. Aquí me habla de um, que nosotros vemos que la economía en el sistema financiero oscila entre robustez y fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos. Cuando en esta gráfica yo tengo robustez, aquí, digamos robustez, ¿cuándo? ¿En cuál periodo? ¿En cuál? ¿En este, en este, en este o en este? No sé, profe, porque... Hasta aquí, hasta aquí cuando se puede cubrir tanto capital. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí el Producto Interno Bruto está por encima del crédito. Quiere decir que hay personas que no necesitan ¿qué? Crédito. ¿Sí lo ves?
Sí, sí, sí. No se necesita. Aquí al momento de que hay como un equilibrio, es porque la persona, es el Producto Interno Bruto de, digamos, de la empresa, si estamos hablando de un país, bueno, coincide con el crédito es porque tú puedes cubrir capital e interés. Pero, ¿por qué esto sube? ¿Por qué esto sube? Porque sencillamente esta onda que sube es como las deudas que tiene la empresa. Y va en aumento, en aumento, en aumento, porque aquí llega el momento en que no puede pagar. Por eso habla de fragilidad, ¿sí? Porque oscila en estos periodos, pero el entender la gráfica es decir que al lado de acá, al inicio, hay robustez. Realmente hay robustez cuando la empresa misma cubre con su capital todo y no tiene por qué eh, pedir un crédito. Sin embargo, hay empresas que piden crédito, pero lo cubren, ¿ves? Entonces allí todavía la empresa es robusta porque puede cumplir sus ¿Por compromisos. qué, profe, por qué sube? Aquí, aquí, aquí. Aquí se unen Da- los dos, ¿ves? Aquí. sí, pero ¿por qué sube? Que lo usted está explicando. Ah, cuando sube esto. Sí, Ah, porque eso me indica que hay crédito y que hay deuda. Acá, cuando estoy aquí es como si hubiese deuda, porque me están hablando del crédito. Esto es el gráfico de crédito de diferentes empresas. Entonces, hay empresas que solamente cubren el interés, que cubren interés. ¿Qué quiere decir? Que le están debiendo. Todo el tiempo tienen un menos allí, un menos, un déficit, digámoslo así, porque deben, no están libres y entonces sus ganancias, ¿dónde están? ¿Cómo hacen para sacar ganancias si lo que hacen es pagar, cubrir los intereses y están totalmente desbalanceadas, digámoslo así? Eso es lo ok. que pasa. Y en el funcionamiento Ponzi aún mayor, ¿sí? Ajá, aquí, aparte de lo anterior, vemos cómo hay otras, digamos, otras personas que hacen estudios distintos. Los puedes mirar aquí con los nombres, ¿verdad? Aquí habla de índices bursátiles americanos. Estos son diferentes estudios que se han ido haciendo. Y dentro de estos, lo que me interesa que veas es que la palabra no linealidad que te implica es que los comportamientos no son los de que tú conoces cuál es la fórmula de una línea recta y no podemos hablar a nivel económico de líneas rectas solamente porque hay cambios abruptos y tenemos que, ay, me fui muy allá, ya va, vamos a correrla para acá. Entonces, lo que quiero que veas también de otro ejemplo que voy a tratar es, porque voy a hablar de algo de la linealidad con un ejemplo, es este que está aquí, que estas personas realizaron, bueno, voy a apurarme un poquito, realizaron estudios en donde ellos como una especie de comparación entre las diferentes monedas de estos países, el dólar, yen japonés, corona checa y el rublo ruso, pero más que todo a nivel de cambio, a nivel cambiario, ¿sí? Es decir, como que digamos en Venezuela, el dólar. Imagínense usted todo lo que nosotros hemos vivido para el dólar, ¿ok? Entonces, empezaron a hacer esos estudios con algo que se llama exponentes de Lyapunov, que vamos a ver más adelante. Pero antes que nada, veamos qué me habla de la teoría del caos. ¿Por qué me hablan de una nueva teoría que es diferente a la clásica? Porque sencillamente, pues en una empresa no todo permanece constante, invariable, digámoslo así, sino que hay fluctuaciones. Fluctuaciones de precios, ejemplo, ustedes que lo han vivido cuando han tenido que hacer los aumentos presidenciales a los empleados, ¿sí? Ok, sí. Y ante esas circunstancias que ha pasado, pues la empresa se ha tenido que amoldar. Y de hecho, por otra parte, que el mismo Estado cubre el hecho de que no haya despidos, ¿sí? Está como congelada esa parte. Bueno, yo no sé ahorita si lo liberaron porque no he vuelto a leer de eso, pero hay despidos, ¿sí?
Tal vez están los despidos por debajo de cuerda, donde el mismo empresario lo que hace es un común acuerdo con la persona, pero eso es muy delicado porque el empleado puede dirigirse al Ministerio del Trabajo. Bueno, ejemplo aquí tenemos conserje, ¿verdad? Y a ella no se le puede despedir, a menos que ya ella esté llegando, ya ella en este momento ya es una persona muy conservada, pero tiene muchísimos años con nosotros. Y bueno, se ve bien físicamente y todo, pero eh, pues aquí hay, esto es un conjunto residencial y entonces han prescindido de las conserjes todos, las únicas que tenemos conserjes somos nosotros. Hago el ejemplo, doy el ejemplo porque estamos hablando de esto, ¿ves? Entonces, en esa teoría del caos, sencillamente lo que me está hablando es que hay infinidad o diferentes cambios y que ante pequeñas variaciones se puede llegar a resultados completamente diferentes con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa en un momento determinado dio una respuesta específica ante tal situación, pero puede que se repita esta situación más adelante en el año 2024 y no necesariamente la respuesta de la empresa es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta teoría del caos no está de acuerdo con la idea de que todo es predecible. Hay cosas que son impredecibles, digámoslo así. ¿Por qué? Porque depende de las situaciones que se están viviendo, que la empresa está viviendo. Y en ese sentido es cuando hablamos de turbulencias, de sistemas caóticos, ¿verdad? Eh, cuando hay estos diferentes cambios en donde las empresas no les sirve como quien dice la estrategia A para ese mismo momento o situación en el tiempo, porque es cambiante. Todo depende de todo lo que hay alrededor. No sé si me supe explicar. Sí, sí, profe, sí entendí. Entonces, por acá tenemos un ejemplo de los exponentes del Lyapunov. Te voy a mostrar, voy a ir diciendo rápidamente acá cómo me adelanté mucho. Ya va. Ok, vámonos para el lado de acá. Esto que tú observas acá, voy a agrandarlo. ¿Qué crees que es? Ya va. Aquí. Es una ecuación, aquí se ve que Sí, ahí dice. es Pero es una, una ecuación eh, diferencial. ¿Ok? Es una ecuación ok, diferencial y si es una ecuación diferencial, no necesariamente, y si ves al lado derecho, es una ecuación diferencial, pero estoy diferenciando en el tiempo con respecto a la exponencial. De hecho, cuando yo hago la derivada de la exponencial es ella misma. Pero lo que te quiero decir es que eso me implica que yo estoy en presencia de una curva, no tengo una recta. Quiere decir que por ende y por tanto el sistema va a ser de qué tipo, no lineal. Y eso lo vamos a ver en la gráfica siguiente. Te voy a colocar en pantalla el contenido y solamente te voy a dar la explicación rápida, ¿verdad? Porque se va a acabar el tiempo. Todavía me faltan 4 minutos, pero aquí podemos ver que las herramientas que estamos manejando describen qué cosa. profe, Dime. una preguntita, si se acaba ahorita la clase, ¿me vuelvo a conectar? ¿La va a seguir? Sí, porque la intención es que quede bien. Sí, Ok, porque el otro profe, día yo sí me conecté. Yo la dejé en... o- Ajá. ok, Ok, entonces, fíjate bien, importante mirar esto. Se le llama exponente porque aquí en el exponente, porque esta es una exponencial, quiere decir que la variable, en este caso la variable estamos en función del tiempo, ¿ok? ¿Sí? Porque aquí está t. Estamos ok, haciendo el estudio en función del tiempo. Esto es como que si yo dijera que tomé esta ecuación diferencial para representar el comportamiento de la empresa a tal nivel. Ejemplo, a nivel de costos, a nivel de algo. ¿Ok?
Pero el exponente del Lyapunov es el que llaman lambda sub cero, que está acá arriba. Y me dice que si ese exponente es positivo, el sistema lo puedo clasificar en, en inestable, mientras que si el sistema es negativo, en estable. ¿Esto a qué obedece? Vamos a mirar la gráfica un momentico para que se pueda entender mejor. Cuando los valores aquí, si usted se da cuenta, hay como una especie de convergencia o tendencia a valores, ¿sí? Es decir, Sí, ella va aumentando, pero no como aquí que los picos son arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí se presenta mayor inestabilidad. Entonces, esto me refleja cuando el exponente del Lyapunov es positivo a inestabilidad. Mientras tanto, que aquí va a tenderse, digamos, a llegar a un valor. No sé si me supe explicar. profe, quiere decir que cuando es positivo es inestable, es lo que entendí. Ajá, aquí está en la teoría, ¿ves? Aquí lo tiene en Mm. la teoría. En el anterior está. Está por aquí. Y que si es negativo, Y, ajá, fíjese bien, aquí están clasificándolo de dos maneras, con respecto al caos y con respecto a la estabilidad. Entonces, fíjese lo que dice aquí. El sistema aquí, si el máximo exponente de Lyapunov es positivo, el sistema es inestable, y si es negativo, es estable. ¿Ok? Que fue lo ok. que dijimos ahorita. Y el sistema va a ser, bueno, a mí me habla de mayor estabilidad conforme mayor sea en valor absoluto el exponente de Lyapunov. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este exponente que está aquí, que es menos 3, le saco el valor absoluto de menos 3. ¿Cuánto es? 3, ¿verdad? Porque es quitarle el signo. Valor absoluto es quitarle el signo, ¿bien? Ok, Entonces, en la medida en que sea mayor, va a haber o va a converger más a ser estable. Pero por aquí me dice también que el sistema dinámico eh, es caótico si su máximo exponente de Lyapunov es positivo. Entonces, en resumen, la posibilidad, que el exponente de Lyapunov sea positivo me genera dos cambios, que son eh, eh, inestabilidad y caos. Ese es el resumen de eso. ¿Ok? ok, profe. Ajá, ahora, aquí podemos ver, claro, vamos a seguir hablando de que con todo lo anterior, pues encontraron hallazgos. Y esos hallazgos es que continúan habiendo problemas, como quien dice, metodológicos de consideración con respecto al comportamiento de una empresa como tal. Ya casi se va a cortar. Cualquier cosa, yo vuelvo porque nos faltan como 4 diapositivas de explicar bien. ¿Ok? Y entonces, Ok. ¿qué me habla que eh, ¿cómo hago yo el estudio de la empresa? Entonces es allí donde hoy en día han venido en boga las teorías del caos y